Nos hemos convocado para hacer una primera valoración de lo que es conocido popularmente como el Plan de Empleo, el Plan de Empleo de Castilla-La Mancha, y las propuestas que pretendemos hacer a él. El Plan de Empleo y Garantía de Rentas 2018-2020, que es como oficialmente se llama, fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el pasado 27 de abril, ¿no? Para nosotros sigue siendo un plan de claro carácter continuista, no incorpora grandes cambios a lo que viene siendo pues un plan basado en garantizar o en la garantización del acceso a rentas, que no es poco. Explico esto, es decir, se basa básicamente en que un sector de la población con grandes dificultades de inserción o búsqueda de empleo o para encontrar un empleo, pues al menos tenga garantizada una renta durante un tiempo. Pero ese es el gran quid de la cuestión, es decir, se pierde, una vez más, se pierde la oportunidad de hacer una verdadera revisión general de este plan de carácter regional, ¿no?, de los planes de empleo, y que se lleve a cabo una verdadera política de fomento del empleo público, por un lado, en la parte a que afecta al empleo público el plan regional, y al empleo privado en la parte en que afecta, ¿no?, desde una perspectiva de defensa del empleo de calidad, que estos planes siguen sin tener. No solamente es criticar, sino tenemos que influir con nuestras acciones de gobierno y de oposición, cambiando estas circunstancias. Quiero decir que no solamente si estamos, en el caso de que personas que están en los gobiernos, como las personas que estamos en la oposición, debemos influir en el cambio de estas situaciones. Nosotros lo vamos a hacer o lo vamos a pretender hacer con una serie de medidas. Lo que echamos en falta es la oportunidad que han tenido otros desde el gobierno regional de influir en que el plan de empleo regional hubiera cambiado para garantizar derechos, ¿no? Creemos, sabemos que se mantienen bolsas de personas generalmente con una baja cualificación, ¿no?, muy subsidiarizadas o dependientes de estos planes de empleo, ¿no? Y esa es una cuestión que no solamente hay que criticarla en la calle, sino cuando tenemos oportunidad intentar cambiarla. Arrastramos una serie de déficits que no se han corregido con la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha, y cuando tanto quien forma el Gobierno de Castilla-La Mancha como los sindicatos, los empresarios, las partes que han firmado, han aprobado este plan sin ese tipo de medidas, que además existe ya una suficiente bagaje, existe un suficientemente recorrido en los planes de empleo en esta región para saber cuáles son esos déficits y para saber, por ejemplo, cómo seguimos firmando este tipo de planes sin en la normativa exigir que al menos se cumpla con la normativa laboral. Es decir, que aquellos ayuntamientos, y entre ellos, parece mentira, pero entre ellos ayuntamientos del propio Partido Socialista, que firman este plan y que presentan este plan, tanto con la financiación de la Junta como la financiación de la Diputación y los propios ayuntamientos, pero no están pagando conforme a la ley. Se sigue sin respetar y sin exigir que se respeten normas básicas como es el Estatuto de los Trabajadores o el EBE, el Estatuto Básico del Empleado Público. Y son los sindicatos los que lo saben y tienen constancia de esto, los que también firman estos planes, ¿no? Y mínimo deberíamos exigir que, ya que es un empleo, entre comillas, bueno, pues que viene de alguna manera tutorizado por parte de la Administración, pues que sea la Administración la que al menos exija cumplir con la ley y que menos que cumplir con los derechos, ¿no? Yo creo que ya sería un avance con respecto a los planes anteriores que aquí en este plan se hubiera incluido esa posibilidad, ¿no? Y esa va a ser nuestra primera petición por escrito como grupo municipal a la hora del desarrollo de los planes locales, va a ser que de cara a estos planes en el 2018 se cumpla con la legalidad vigente, ¿no? Ya aquí se hubiera notado, pues eso, pues si desde el gobierno regional se hubiera notado
Bueno, pues por ejemplo la acción de gobierno de Podemos, que para ellos dicen que se presentaron para cambiar las cosas, ¿no? Pues en este caso, que menos que exigir trabajo con derechos, ¿no? Y no educar. Una de las grandes bazas que se han dicho presentando los planes de empleo ha sido todo lo que es la línea de financiación, de subvención, o todo lo que tiene que ver con el fomento del empleo joven. Bueno, pues es una manera, ¿no?, de no educar a los jóvenes, a los futuros trabajadores de nuestra región, no educarlos en la precariedad laboral, y que vayan sabiendo y vayan conociendo que será con menor nivel de cualificación, con menor o mayor salario, pero que va a ser un salario justo, acorde a la ley. Eso sería educarlos en derechos y no educarlos en la precariedad laboral, como podemos empezar a hacer con estos planes de empleo, ¿no? Consta en total de 9 programas específicos y hacen, como decía antes, especial hincapié en la contratación de jóvenes, mujeres y parados de larga duración, ¿no? Bueno, nosotros vamos a proponer una serie de mejoras para la baremación e inclusión de nuevas categorías en el nuevo plan de empleo de la Junta de Comunidades. Estamos ahora, es el momento, en estos días se están presentando los proyectos por parte del Ayuntamiento, en estos días, y es aquí donde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos pretende presentar algún tipo de medidas para mejorar, ¿no? Igualmente, creemos que hay que darle una vuelta y que actualmente la realidad social y laboral que obliga a buscar otros ítems a la hora de baremar. Es decir, no podemos baremar con los mismos ítems y la misma fotografía que lo hacíamos hace 10 años. Las situaciones familiares, personales, etcétera, son diferentes, ¿no? Y no se puede baremar con la misma fotografía. Por lo tanto, la convocatoria lo permite que cada ayuntamiento tenga sus propias, dentro de una normativa básica que hay que cumplir, luego permite que cada ayuntamiento tenga su propio sistema de baremación, su baremación. De hecho, hay muchos ayuntamientos que ya la tienen así, que no solamente usan la básica de la Junta, sino que tienen la propia. Entonces, bueno, pues entendemos que hay que hacer esa baremación, porque además lo que sí pretendemos hacernos es eco en este momento, y lo haremos a lo largo del desarrollo de los planes, es hacernos eco del descontento generalizado, ¿no?, que existe en la gestión de los planes y en lo que es la baremación y cómo se utilizan, ¿no?, tanto por parte de los propios beneficiarios como en general por parte de la población, ¿no? Bueno, pues un aspecto novedoso, o al menos en Valdepeñas, y que se aplica en numerosos ayuntamientos, es, por ejemplo, la autobaremación, ¿no? Son los solicitantes los que conocen de primera mano sus puntuaciones, porque saben cuánto puntúa cada cosa, y ya se hacen esas puntuaciones independientemente de la labor técnica de la comisión de selección, que es la que luego va a documentar o la que va a acreditar la documentación. Pero un elemento sería eso. Igual que tenga mayor peso algunos criterios que tenga que ver con los ingresos económicos, ¿no?, a la hora de puntuar los planes, pero que se añada, por ejemplo, en el cálculo cuestiones que tengan que ver con hipotecas o alquiler fijo, etcétera. Además de otros criterios de puntuación, como el tiempo que llevan sin haber sido contratados por el ayuntamiento, en ningún caso, en ninguna circunstancia, o, por ejemplo, con temas que tengan que ver con el grado de discapacidad, o que incluya algunas situaciones como puntuar por haber sido cuidador por ley de dependencia o de un dependiente y durante un tiempo haber tenido que estar fuera del mercado de trabajo, del mercado laboral, por una situación de carácter familiar y personal. Y luego también hay otra serie de medidas que tienen que ver, medidas disuasorias, ¿no?, que resten puntos. Entendemos también que es una manera de una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los planes, ¿no?, que resten puntos en aquellas personas que en planes anteriores pues hayan tenido pues ausencias reiteradas, que luego ha supuesto pérdida de dinero en el ayuntamiento, tener que devolver dinero porque no se ha gastado del todo, sin justificación, etcétera, o incumplimiento de horarios,
falta de respeto a compañeros, normas, etcétera. Igualmente, también la idea es que debe existir una revisión aleatoria de las situaciones descritas en las solicitudes y baremaciones para comprobar si lo que se dice es cierto. Por ejemplo, con temas de el empadronamiento o cuántas personas viven o no viven en la misma vivienda a la hora de baremar y de clasificar las personas que tienen derecho a esos planes de empleo, ¿no? Y bueno, y finalmente proponer también que estos planes, a la hora que se van a presentar los proyectos, pues que sirvan también para las mejoras de servicios que se dan desde el ayuntamiento, ¿no? Y a los ciudadanos y ciudadanas en general. Y por ejemplo todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de instalaciones viarias. No solamente estamos acostumbrados al cambio de aceras, a la eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de calles en las afueras, en determinados entornos, pero hay solamente un cuidado del entorno urbano, un cuidado de la farola que periódicamente está rota, de las farolas que le falta pintura, de donde hay una baldosa rota, es decir, que hubiera, que se aprovechara estos planes de empleo para darle una vuelta al pueblo en todo lo que tiene que ver con ese mantenimiento, tanto, como decía antes, en las vías, en calles, como en edificios municipales. Son pequeñas reparaciones, pequeños mantenimientos, que además hacen que la vida de los edificios también dure más, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera eso también repercute en ese beneficio social que pueden tener los planes, ¿no? Igualmente, proponemos, ya que se permite por el tema de titulación, que se incorporen o que se aumente figuras en servicios sociales, pues educadores sociales, trabajadores sociales, mediadores interculturales, etcétera, que refuercen la labor en los centros educativos y en los servicios sociales para intervenir con algunas de las familias que luego son beneficiarias de los planes de empleo. O sea, es decir, que los mismos planes de empleo también doten de personal para reforzar un poco a aquellas familias que puedan tener mayores déficits sociales, ¿no? Todo ello sin olvidar, insisto, como he dicho anteriormente y vengo diciendo, que el plan es de autoridad regional, ¿no? Y que todas estas mejoras que proponemos ya se podían haber hecho por la autoridad y por el Gobierno de Castilla-La Mancha. En definitiva, bueno, pues como hemos hecho en años anteriores, haremos un seguimiento de los planes de empleo. Lo primero que pedimos es que se cumpla con la legalidad laboral, es decir, con lo que mínimo debe cumplirse, como es el estatuto básico de los trabajadores, y bueno, pues que también nos haremos un seguimiento y periódicamente, pues bueno, trasladaremos un poco el sentir de los participantes y de la gente que está en los planes de empleo. Y eso es un poco lo que os queríamos contar ahora, que es el momento en el que se te presentan los proyectos en los próximos días. Y luego ya así muy brevemente, si queréis, con respecto al pleno pasado, simplemente comentar en relación con la moción presentada por el Partido Popular en torno a al turno de debates, en torno al tiempo de los debates, y que fue retirada una vez iniciado su debate sin que pudiéramos intervenir todos los portavoces. Decir que nosotros lo que venimos reclamando, y le hemos dicho al Partido Popular, y pensamos que si el Partido Popular lo hubiera hecho, nosotros hubiéramos estado de acuerdo, lo que necesita este ayuntamiento y lo que tiene que tener, que no lo tiene, y era lo que nosotros íbamos a demandar en nuestro turno de palabras si nos hubiera llegado. Por eso el alcalde, que tiene mucha experiencia en esto, pues evitó que el turno de palabras llegara a nosotros, ¿no? Lo que venimos a denunciar es que este ayuntamiento no tiene ROM, Reglamento Orgánico Municipal, que es lo que el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el ROF, que es a nivel nacional, decae en los diferentes ayuntamientos con su propia normativa, y hace que esa normativa general del ROF pues se adapte o tenga sus características o sus circunstancias puntuales en cada ayuntamiento. Y eso es lo que este ayuntamiento no tiene desde hace años.
desde hace bastantes años, desde que Jesús Martín es alcalde. Y parte de los últimos, bueno, desde que Jesús Martín es alcalde, existía el anterior que se quitó siendo Jesús Martín alcalde. Entonces eso es lo que necesita este ayuntamiento para ver el funcionamiento no solamente de los debates en el Pleno, sino de diferentes comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y se confundió, y se pretendió confundir. No tiene nada que ver el reglamento orgánico municipal con un reglamento de participación ciudadana. No tiene nada que ver, o sea, lo del debate y lo de ceder la palabra a los ciudadanos después de los plenos va dentro de los reglamentos de participación ciudadana. El ROF, a nivel general, lo que dice es que el alcalde tiene potestad, si quiere, lo podría hacer ahora, si quiere dar la palabra al final del pleno a aquellos ciudadanos que previamente lo hayan solicitado por escrito, de alguna manera señalando cuál es la pregunta, considerando el interés general que pueda tener esa pregunta, en un interés particular y tal. Eso ya lo dice el ROF. Se permite al alcalde tener la potestad. Los reglamentos de participación ciudadana no dicen que esa potestad del alcalde, obligan al alcalde a tener ese turno, porque es un compromiso que se adquiere desde una parte, desde la corporación, en tener un reglamento de participación ciudadana. Esa es la diferencia, pero lo que este ayuntamiento necesita es un rol. Y sobre el tema que salió en el mismo ROF, en el general, en el título nacional, si os vais al artículo 91 que regula los debates del Pleno, y en concreto a partir del artículo 94, cuando se habla de los debates y de las intervenciones en el Pleno, dice que serán ordenadas por el alcalde presidente conforme a las siguientes reglas, ¿no? Y bueno, pues que el debate se hará por uso de palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Y en uno de esos puntos establecen, el F, que no se admitirán otras interrupciones que la del presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida. Esto lo hemos hablado ya muchas veces en comisiones informativas. El uso que hace el alcalde de sus intervenciones en los plenos no es potestad, no existe eso que él dice de que porque yo soy alcalde la ley me lo permite. No hay ninguna ley que le permita al alcalde intervenir como si fuera otro portavoz cualquiera. Si es portavoz y está defendiendo como portavoz, que ya sería un poco aquello de aquella manera, ¿no? Pero si hace las veces de portavoz, interviene como un portavoz en los turnos. Uno de intervención, otro de réplica y otro de cierre, si es el ponente del turno. Por alusiones, y ha habido alusiones, como cualquier otro portavoz. Pero no interviene cuando quiera en los puntos, interviene como portavoz y regulándose como portavoz. Y solamente interviene en el caso de llamar la atención al orden a cualquier otro de los portavoces o a cualquier otro concejal al que haya que llamar la atención, o sobre la cuestión debatida porque se haya salido del punto, etcétera. Es decir, conduce el debate, arbitra el debate y hace que el debate lleve un orden, al contrario de lo que se hace, que parece a él que le interesa que, o bien porque a los ciudadanos les sea más difícil hacer un seguimiento de los plenos, parece ser que le interesa muchas veces que el debate sea lo menos articulado, lo menos continuista y que sea lo más difícil de seguir posible, ¿no? Como pasó con el tema de las bases para los deportistas en el último pleno, ¿no? Pero señalar, insisto, que lo que este ayuntamiento necesita es un ROP y animamos al Partido Popular y nosotros estaremos ahí ayudándoles o apoyándoles en la presentación de un reglamento de organización municipal, un reglamento para lo que es la organización del funcionamiento de este ayuntamiento, en lo que tiene que ver con los debates plenarios, etcétera. Si queréis alguna otra pregunta o alguna cuestión sobre estos otros temas. ¿Qué has dicho? ¿Dónde las vas a presentar? La vamos a presentar por escrito en estos días, de cara a que se tengan en cuenta a la hora de elaborar los proyectos, en el ayuntamiento, claro, las que tienen que ver con la presentación de proyectos y las que tienen que ver con la baremación igual, para que se presente, se modifique, se haga un nuevo sistema de baremación, se haga un nuevo reglamento que
entendemos, las baremaciones que se vienen haciendo desde hace muchos años, bueno, tienen poco que ver con la realidad social. Sí. Los perfiles son diferentes. Los jóvenes son ahora y están en situaciones de mayor precariedad que mucha gente que antes sí era, ahora no está, porque tiene otro tipo de ayudas. No, pues hay alguna serie de perfiles, ¿no? Jóvenes sin hijos a cargo, pero que no trabajan, que tienen familias constituidas, pero no tienen hijos a cargo, ¿no? Frente a familias que sí tienen hijos a cargo, a los que hay que baremar, pero también hay que ver los ingresos. Bueno, pues hay realidades diferentes. A cómo nos podíamos imaginar la gente que hace 10 años optaba a los planes de empleo. Igual que también al existir los planes de empleo, la posibilidad de nuevas titulaciones, y hay una línea de actuación, un eje de actuación para jóvenes con titulaciones y tal, pues bueno, eso se tiene que baremar de otra manera, claro.